Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos. Gracias por escucharnos nuevamente a todos nuestros amigos de la industria automotriz, a esta gran conversación que vamos a estar teniendo con un experto de la industria automotriz en temas de aftermarket, en temas de tendencias económicas. Estamos con Fernando Cariaga, quien es el presidente de PIFA Consulting. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Siempre es un placer poder compartir información con el sector. Creo que nos hace falta un poquito. Excelente, Fernando. Oye, estamos viendo cómo los números se mueven bastante interesantes. Vemos un poquito ya una recuperación en el sector. Sin embargo, siguen habiendo muchas dudas. ¿Cuál es tu visión, tu lectura sobre cómo se está dando esta recuperación y qué tenemos que hacer para que esta acelere y aprovechar todas las oportunidades que se están dando en el ecosistema? Sí, realmente, en general, la economía global sigue estando un poco detenida, ¿no? Digamos, siempre estamos dependientes de lo que sucede tanto afuera internacionalmente como fuera país, hablando del sector, y por supuesto lo que sucede dentro del sector, ¿no? Y nosotros, digamos, lo que hacemos es que pues hacemos una valoración de esas diferentes capas, ¿no? Nosotros vemos 4 grandes capas que están interfiriendo en nuestros negocios. Nosotros miramos y hemos visto al sector de aftermarket en México y en Latinoamérica muy resiliente, muy resistente a todos estos embates. Cuando el equipo original tiene grandes caídas o grandes crecimientos, el aftermarket se mantiene con unas ondas mucho más suaves. Es decir, tiene una capacidad de resistencia bastante buena y esto se debe mucho al parque vehicular. Entonces, un parque vehicular grande de más de 33 millones, una antigüedad de más de 15 años en auto, 17 años en camiones, un parque vehicular grande con cierta antigüedad que además está moviendo. Es decir, estamos viendo también el consumo de combustibles como ya desde el 2020 mismo, estábamos encerrados y en los primeros trimestres del 2021 volvió a regresar el consumo de combustible a los niveles anteriores, prepandémicos. Entonces, como el parque vehicular grande, antiguo, empieza a moverse, y también nosotros empezamos a medir y a monitorear los seguros de carga, es decir, qué tanto se está asegurando la carga en México, y eso quiere decir que las mercancías se están moviendo, y eso quiere decir que el parque vehicular de transporte de mercancías también se está moviendo. Entonces vimos que ya este año, por ejemplo, andan arriba. Ahorita estamos creciendo contra el 2021 casi un 8% los seguros de carga. Eso quiere decir, pues, muy buenas cosas, y ese es ese cinturón de blindaje, ¿no? Y si hacemos el resumen es, pues, el parque vehicular grande, un parque vehicular antiguo que demanda autopartes y demanda piezas, consumiendo combustible y asegurando cargas. Entonces, ese blindaje lo que hace es que pues asegure una buena actividad, independientemente pues, de todos los eventos internacionales y nacionales que estamos mirando en la prensa nacional e internacional, ¿no? Y esto le permite a los empresarios y a los directivos en México pues crear expectativas más adelante. Ya todo lo que era la cadena de suministro, que tuvo un tema ahí de desabasto y de falta de confiabilidad, retraso en tiempos de entrega, etcétera, pues porque hubo esos desfases de tiempos. Los chinos principalmente se detienen, el mundo se activa y luego el mundo se detiene, los chinos, es decir, hubo ese desfase y después hubo una reactivación muy fuerte del mundo internacional y pues quedó como la parte débil de ese eslabón toda la cadena de suministros. Estamos mirando cómo esto ya se está normalizando poco a poco. Los precios habían subido demasiado. Hoy ya estamos viendo también cómo los precios tanto de fletes marítimos como de contenedores están pues volviendo relativamente a la normalidad, ¿no? Tenemos todavía por ahí algunos factores como la inflación, etcétera, que nos están moviendo mucho los precios, y las empresas pues están viendo muy cuidadosas, muy cautelosas en términos de costos y de gastos,
pero y siendo muy dinámicas en la parte de actualización de precios, pero nada que los empresarios mexicanos y los directivos mexicanos no hayan visto antes. La verdad es que tenemos un sector bastante experto en estos temas de batallar contra los temas externos, y esta no es la excepción, y lo hemos visto como ya 2020-2021 lo han resuelto bastante bien. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Bien, dicen por ahí que los empresarios mexicanos están acostumbrados a la incertidumbre, ¿no? A estos movimientos, a estas cuestiones que hacen que uno se tenga que adaptar precisamente y pueda ser creativo en la resolución de estos conflictos y estos retos que ya comentas, Fernando. Oye, y pasando a otro tema, vemos precisamente cómo la economía se ha digitalizado por distintos factores. La pandemia aceleró muchísimo esa parte, pero luego también vemos que en el sector automotriz están llegando nuevos jugadores, estas startups, estas empresas tecnológicas, a ser parte del ecosistema, a ser parte de las cadenas de valor, a sumar a toda la tendencia case de los vehículos. ¿Qué has visto tú en ese sentido? ¿Cuál es tu lectura sobre estas tendencias tecnológicas que llegan? Es muy interesante lo que está ocurriendo en el sector. Tradicionalmente el sector, tanto automotriz como de autopartes, es un sector tradicionalista, vamos a llamarle así. Y el tradicionalista no tiende a hacer inversiones agresivas en tecnología de manera abrupta o muy rápida, sino que lo va incorporando gradualmente. Sin embargo, lo que estamos viendo en estas últimas fechas, vamos a hablar de un par de años para atrás, la aparición de una gran cantidad de startups muy enfocadas en soluciones muy particulares dentro de todo lo que es el comercio de autopartes o de autos, ¿no? Si vemos el buscar un proveedor internacional, en el caso de los importadores, en el caso de trasladar esas mercancías de puertos internacionales a puertos mexicanos y hasta que llega a nuestros negocios, lo veíamos como una manera tradicional de buscar un agente aduanal, de buscar una serie de cosas, y hoy estamos viendo la aparición de unas startups ahí, y de hecho nos sorprendió. Hay una mexicana que recientemente en pocos 3 años ya tiene una valoración de más de $1,000 millones, y que la vemos enfocadas en ese particular servicio logístico. Y bueno, y si vemos ahora, ya llega esta mercancía a nuestros almacenes, lo que estamos viendo ahora también son startups basados en inteligencia artificial para la optimización de los inventarios, que no lo habíamos visto antes, o habíamos pensado en soluciones tecnológicas sumamente costosas, fuera de rango de lo que vemos en las empresas mexicanas del sector de aftermarket. Pero hoy estas nuevas startups están dentro del rango de costos y con soluciones muy particulares basadas en inteligencia artificial para optimizar todo este tema de los inventarios. Y el tema de inventarios en autopartes es un tema bastante complejo por la gran amplitud de números de partes que tienen que manejar las empresas, principalmente un mayorista o un distribuidor. Y una vez que ya tienen esta mercancía ahí, pues todo lo que es la información de producto para poder comercializar y armar un buen catálogo, también es sumamente complejo, y estamos viendo que no solamente hay lenguajes estandarizados, sino que hay empresas tecnológicas que te ayudan a administrar mejor la información de cada uno de los productos, que va desde una simple fotografía, la descripción técnica, la descripción de marketing, hay como 4 o 5 descripciones, y hasta todas las especificaciones técnicas que pueda tener ese número de parte. Y si estamos hablando de cientos de miles de números de parte o decenas de miles que están manejando cada una de las empresas, esto se hace muy complejo si no se tiene una ayuda tecnológica atrás. Una vez que ya, vamos a pensar que ya venimos de importar, almacenar correctamente y de tener la información precisa para armar nuestros catálogos, pues ahora, ¿cómo comercializamos eso? Y estamos viendo que el canal digital, todos los marketplaces que han aparecido en México, y por supuesto Mercado Libre, que sigue siendo el gran líder en México y en Latinoamérica para la venta de autopartes, pues están
subiéndose también a un tren muy importante de información que le llamamos compatibilidad. Y eso es un número de parte que le puede quedar a diferentes marcas en diferentes años a los vehículos y que esto va cambiando año con año. Entonces esto lo que nos lleva a hacer es que tenemos una base de datos muy amplia, muy compleja y muy dinámica. Por lo tanto, hay startups que se están metiendo a cada uno de estos eslabones del comercio y no se diga dentro de lo que es los marketplaces. Tú puedes ir a comercializar en un marketplace, puedes ir poner tu tienda oficial o puedes hacer acuerdos para que comercialices ahí, pero si tú utilizas alguna herramienta digital, tú puedes estar potenciando ese esfuerzo de comercio digital, creando muchos vendedores a tu nombre, incluso si ellos no tienen el inventario, lo tienes tú, y puedes tener un mejor control de precios incluso y de márgenes. Entonces, digamos, la aparición de startups en diferentes partes de lo que es la cadena de comercial está siendo sorprendentemente positivo desde mi punto de vista. Yo creo que la expectativa es que sigan apareciendo todavía más startups en soluciones todavía más particulares. También estamos viendo algunas que conectan al dueño del vehículo con talleres o con la refaccionaria, taller, dueño de vehículo. Entonces, ya un vehículo que se está desgastando y tiene esta interconexión, pues tiene mayor beneficio en la disponibilidad de tiempo de reparación, o que sí encuentran la pieza. Vamos a poner un auto de alta gama que se encuentra en una ciudad de segundo o tercer nivel de importancia económico en México, y a lo mejor no va a haber una agencia ahí en esa población, ¿no? Y esta persona que tiene un vehículo de alta gama en una población donde no haya una agencia, pero tiene esta facilidad de tener esta vinculación a través de startups o de empresas tecnológicas, pues va a tener mucho mayor agilidad en el mantenimiento y reparación de su vehículo, y no como los que estábamos acostumbrados antes, que lo llevabas a la ciudad más cercana a la agencia y te esperaban, tenías tu auto ahí parado por 3, 4 meses en lo que llegaba tu autoparte. Hoy, gracias a las startups, creo yo, también en ese sentido, a los usuarios también, no nada más a los que comercializamos, fabricamos autopartes en el sector, sino a los dueños de los vehículos, pues también están siendo beneficiados gracias a esta tecnología. Qué interesante ver cómo se crea este nuevo sector de Autotex, precisamente en donde se conecta este habilitador tecnológico con una industria ya muy fuerte que mueve muchísimo contenido, muchísimo valor. Y pasando a otro tema, quería preguntarte sobre algo que ha estado sonando mucho en los diálogos, que nace justamente debido al todo el tema de semiconductores que ya hemos escuchado bastante, que es esta dependencia de las cadenas de suministro asiáticas, este nearshoring que está sonando y que precisamente abre muchísimos retos y oportunidades a nuestro país y a la región completa. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? ¿Cómo le hacemos para aprovechar todos estos cambios de cadena de suministro, principalmente por parte de Asia, para poder aprovechar y fortalecer nuestra región? Si voy de lo general a lo particular, yo creo que México como país está aprovechando esto. La inversión extranjera directa en México está siendo muy importante. El sector de autopartes está siendo pues un factor que está moviendo la aguja nacional en cuanto a inversión extranjera directa. Es decir, si Estados Unidos está poniendo aranceles e intenta reducir su dependencia con los países asiáticos en cuanto a proveeduría, pues México se convierte en una gran opción, ¿no? La posición geográfica, esta estratégica, incluso de costos de mano de obra, etcétera, almacenaje, el tratado de libre comercio que existe entre los 3 países, pues esto nos da una posición de mucha ventaja y sí lo estamos viendo que se está aprovechando. Estamos viendo la inversión extranjera directa que está llegando a México y que se están instalando en diferentes clústeres, en parques industriales, tanto en el norte del país como en todo el corredor del Bajío. Entonces, a nivel país, creo yo que este tema se está aprovechando, se podría aprovechar mejor, pero vamos caminando bien. A nivel empresariado, yo lo que estamos mirando es que, por ejemplo, los distribuidores mayoristas
están creciendo mucho en la parte eléctrica, electrónica. Si los autos se están moviendo hacia la parte, dejar de ser de motor de combustión interna, etcétera, y se están moviendo a la parte eléctrica o híbrida, etcétera, todo el sector que abastece partes de ese tipo de vehículos también está avanzando en ese sentido. Y aunque todavía el parque vehicular de vehículos eléctricos todavía es muy, muy pequeño, pero llegará a ser muy representativo del parque vehicular mexicano en algunos años, pero el sector de aftermarket está caminando para allá. Vemos empresas especializadas en eléctricos, en partes eléctricas y electrónicas, y son de las empresas que más están creciendo. Hoy nosotros estimamos que el crecimiento del aftermarket en México anda con crecimiento de entre el 6 y el 8%, o este año cerrará en un crecimiento del 6 y 8%, quitándole los precios de inflación. Es un crecimiento real en unidades. Pero lo que estamos viendo en empresas eléctricas y electrónicas, enfocadas en ese tipo de autopartes, están creciendo por arriba de esas cifras. Entonces, quiere decir que los empresarios y los fabricantes de autopartes están atentos a estos cambios y están aprovechando estas oportunidades, ya sea por tipo de producto o ya sea por temas de origen de importación, como nuestro vecino del norte de Estados Unidos, que está haciendo cambios y quiere no depender de China. Bueno, México está aprovechando eso. Y si la tecnología del vehículo está cambiando, también los empresarios y los directivos en México están aprovechando estos mismos cambios. Oye, y ahora que has tocado mucho el tema del aftermarket, del mercado de repuestos, uno de los temas que están siendo también muy, muy sonados en las conversaciones y que todo apunta a que va a haber muchos diálogos en 2023 es el del derecho a reparar, que hay distintas opiniones y hay puntos muy interesantes de ambos lados, pero sí quisiera escuchar tu opinión en ese sentido. ¿Cómo podemos hacerle para que estas controversias se solucionen en beneficio de los usuarios? Definitivamente, nosotros tenemos que pensar en el dueño del vehículo. Es una extensión final desde el equipo original, después el aftermarket y llegar al dueño del vehículo. Y es un tema que surgió y que está muy fuerte el diálogo hoy en Estados Unidos por parte de la AutoCare y en el Congreso en Estados Unidos. Y están discutiendo esto porque el hecho de que tú compres un bien y seas obligado, entre comillas, a que para conservar la garantía de ese bien que has adquirido, en este caso un auto, una camioneta, un camión, tenga que pasar cierto tiempo o ciertos kilómetros y me tengan cautivo, que yo tenga que ir a quien me lo vendió por ese periodo, pues pareciera ser no del todo justo. Entonces, lo que creemos es que el dueño del bien, en este caso un vehículo, tenga la libertad de escoger y de elegir dónde quiere reparar ese vehículo. Y ya si hablamos en términos de garantías, esa reparación deberá de cumplir ciertos estándares o ciertas normas, pues para que pueda seguir conservando la garantía de esto, pero que el dueño del bien tenga la opción, la libertad de que se repare donde él guste. Ahora, en México, si esto sucediera, sería una enorme noticia para el sector de aftermarket, porque pues entonces ya estos vehículos que hoy están cautivos por un par de años, cuando son nuevos, entrarían de inmediato a todo el ecosistema del aftermarket tradicional que conocemos. Entonces, desde mi punto de vista, es algo positivo, principalmente pues para el dueño del vehículo. Excelente, Fernando. Oye, y regresando a uno de los puntos que comentábamos al inicio de la conversación, quisiera sí escuchar tu opinión. Cuéntanos un poquito de todo lo que está sucediendo en el ambiente macroeconómico, en el ajuste de las tasas, en la inflación, en los movimientos de mercado, los esfuerzos que están haciendo los Estados Unidos para contener su inflación, para fortalecer las economías y también, bueno, ¿qué hacemos aquí en México también para luchar contra esta inflación? Ya viene 2023 y hay muchas dudas, ¿no? De qué va a pasar. De repente hay quien piensa que tal vez sea un año donde no haya mucho crecimiento, pero sí quisiera escuchar desde PIFA Consulting cómo ven todas estas variables. Bueno, lo que estamos mirando es que se está complicando un poco el escenario internacional.
lo vemos más complicado en el 2023 que en el 2022, que ya estaba de por sí complicado. Si vamos por temas, hay varios elementos ahí en esa capa externa internacional que los empresarios y directivos en México tienen que estar observando permanentemente, mucho más allá de lo que leen en medios. Es una obligación estar observando, porque si uno de esos 15, 20 elementos internacionales que están interactuando en nuestras empresas crece en importancia, como lo fue en su momento la cadena de suministro, ¿no? China cierra puertos, no hay barcos, no hay contenedores, los precios se disparan, y entonces los que importábamos a un precio, pues se nos quintuplicó, el costo se nos fue 10 veces más, e impactó directamente, a pesar de que estaba lejos, y era un tema internacional, y la guerra de Ucrania la veíamos a miles de kilómetros, llegó a impactar realmente a nuestros negocios en el día a día, y eso fue en nuestros costos de importación, en nuestra confiabilidad de poder importar en tiempo y forma. Si nosotros revisamos esto, y si nos vamos primero por el lado económico, los países están previendo no crecer en el 2023, todos están previendo decrecer. Bueno, están creciendo, pero de una forma muy, muy moderada. El mismo China, que es el motor de la economía mundial, pues viene de crecimientos del 8 y luego venía del 7 y después del 6. Y hoy han dicho que ya han publicado que están en el 4.5% de crecimiento para el 2023, es decir, un crecimiento todavía menor. Entonces, si vemos estos crecimientos a nivel global, ya el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han hecho sus previsiones para el crecimiento global de las economías internacionales, es que hay un crecimiento menor. ¿Qué estamos viendo? Unos esfuerzos muy importantes por reducir la inflación a como dé lugar. No importa las consecuencias, el fin último es reducir la inflación. Entonces, pues sí, están encareciendo el dinero, incrementando las tasas de interés. Vamos a estar cerrando en México arriba del 10.5%. Eso es encarecer el crédito. Una empresa que pida un préstamo, pues le va a costar más caro ese préstamo en intereses. Y lo mismo a las empresas, lo mismo a las personas. Entonces, lo que estamos observando es que ese esfuerzo tan grande, el esfuerzo tan grande para reducir la inflación, lo único que va a producir es que el mundo se detenga un poquito más, ¿no? Entonces, si entremos en una recesión, recesión no quiere decir crisis, pero si hay sectores de no aguante en esta recesión, puede ser la construcción, puede ser el tema inmobiliario en los Estados Unidos, y que si se complican ellos por esta recesión, entonces sí a todos nos pueden llevar a una crisis. Pero lo que sí estamos viendo es que el mundo se va a detener un poquito más en el 2023 con este esfuerzo de tratar de reducir inflación que es generalizada. Está en Europa muy fuerte, está en los Estados Unidos. La meta en Estados Unidos es del 3%. Vienen del 8 y tantos, ya lo bajaron a 6, andan 5 y centavos, pero siguen lejos del objetivo. Entonces seguirán aumentando todas esas tasas de interés que ahorita en Estados Unidos pues andan arriba del 4%. Entonces, esto es encarecer el dinero, esto es encarecer los créditos, y el crédito también es un motor de activación de la economía. Si lo vemos por el lado de las energías, esto se puede complicar, y se puede complicar a nivel internacional, y puede llevarnos a una afectación en los negocios. Estamos viendo este tema del gas, estamos viendo el tema del petróleo, estamos viendo cómo hay incidencia intencional en disponibilidad de estos bienes energéticos o en los precios de estos energéticos, ¿no? Entonces, vemos a una Europa muy dependiente del gas, y vemos en ese gas el único proveedor pues es Rusia. Vemos por ahí temitas de gasoductos que venían por arriba, ya por Noruega, por Finlandia, y era el 60% del gas pasaba por ahí de Rusia hacia Europa, y de repente explotó o lo explotaron. Entonces, pues ahí el 60% quedó detenido, y el otro 40% que viene de Rusia hacia Europa pasa por Ucrania, y pues ahí vemos estos temas. Si nos metemos al tema de los semiconductores, a lo mejor decimos, bueno, ya se está normalizando, pero a nivel internacional y geopolítico, estos semiconductores que son muy importantes, cada vez vemos más semiconductores en los automóviles, y por supuesto los semiconductores están en toda nuestra vida, están en los celulares, están en los electrodomésticos, en todas partes. Pero en los autos, pues nada más en el 2022, en este año 2022, leíamos notas ahí técnicas de que
están creciendo más del 20% semiconductores de los que ya tenían los vehículos en el 2021. Es decir, la tendencia de incorporar más tecnología eléctrica, electrónica a los vehículos, pues sigue estando ahí. Y entonces en ese tema, pues Taiwán es todavía el productor enorme, proveedor del mundo. Más del 60% de los semiconductores son producidos ahí. China con broncas geopolíticas de territorios queriendo tomar a Taiwán, y Estados Unidos haciendo un esfuerzo muy importante pues para no depender de Taiwán en el tema de semiconductores y hacer grandes inversiones en su país para que ellos sean los que tengan el control de este tipo de productos. Entonces, el abastecimiento a las empresas armadoras el día de hoy está prácticamente normalizado, pero hay unos jalones muy fuertes a nivel internacional de dónde se va a quedar la dominancia de este tipo de productos, si se queda en Estados Unidos, si se queda en China. Los mismos europeos quieren producir sus propios semiconductores, es decir, se está convirtiendo en un tema importante que esperemos no se salga del control más allá de las tensiones normales que pueden ocurrir en estos cambios. Entonces, pues estos elementos internacionales que están habiendo, pues sí van a influir en el tema de crecimiento internacional. Las expectativas son a la baja. El tema de inflación las van a estar mejorando, no van a llegar a la meta todavía en 2023, pero lo que van a provocar es un estancamiento de la economía a nivel internacional. Por lo tanto, pues sí vamos a estar viendo algunos sectores económicos y como más o menos frenados, pero como comentaba hace un momento, lo que vemos en el aftermarket es que pues tiene una capacidad resiliente muy alta, y esa capa que tiene tanto del parque vehicular moviéndose, circulando, desgastándose, generando demanda de autopartes, pues ese es un blindaje sumamente importante que tienen las empresas en México para que estos temas internacionales lleguen a afectarlos, pero de menor medida. Qué gran lectura nos da de todo lo que está sucediendo a nivel internacional en todas las variables que rodean todos los movimientos de mercado, Fernando. Y bueno, ya lo dijo Intel también, ¿no? Va a aumentar 3, 4, hasta 5 veces más la demanda de semiconductores de aquí a 2030, así que pues va a estar interesante cómo se va a comportar en ese sentido el mercado. Oye, y ya hablamos de muchos temas de industria, de mercado. Quisiera ahora hablar un poquito ya para ir terminando de PIFA Consulting. Cuéntanos en ese sentido, respecto a todo lo que ya nos platicaste de cómo visualizan 2023, cuéntanos qué esfuerzos van a hacer ustedes, con qué tipo de empresas están buscando colaborar, qué tipo de servicios y soluciones quieren traer en el mercado. ¿Qué nos platicaría? Bueno, nosotros nos definimos como un potenciador del crecimiento de las industrias del aftermarket mediante el uso de tecnologías. Entonces, en ese sentido, y hablábamos de dónde están interactuando las tecnologías en toda la que es la cadena comercial del aftermarket, nosotros pues trabajamos hoy con fabricantes, trabajamos con distribuidores mayoristas, trabajamos con las grandes cadenas de retail, las empresas multinacionales de retail, y nos permite darnos una visión en términos generales de lo que está ocurriendo en cada uno de estos perfiles de actores dentro de la cadena. Y lo que hacemos nosotros pues es proporcionar soluciones particulares y específicas en toda esta cadena mediante el uso de tecnologías. Nosotros vamos, si voy de lo general a lo particular, somos consultores a nivel general como consejeros dentro de empresas, pues para el tema estratégico, para el tema comercial, para temas de expansión de los negocios y el tema de inversiones estratégicas dentro de los negocios. Si bajamos un poquito, nos vamos ahora como consultores de estos perfiles que acabo de mencionar, pues para atender dónde está esta restricción del crecimiento. Puede estar desde lo básico, que puede ser el que tengan la información completa, que tengan toda esta data de producto actualizada, vigente, y que la puedan compartir de manera ágil y fácil a todos sus clientes para que puedan comercializar. Y si baja un poco más a particularizar, les ayudamos a hacer estrategias digitales pues para comercializar en línea en los diferentes marketplaces. Les ayudamos a mantener visualizada la competitividad, es decir, nosotros mediante tecnología monitoreamos los precios
de miles de números de parte que hay en el mercado ante la inflación. Hay tan alta, hay mucho dinamismo en los cambios de precios. Por lo tanto, el estar viendo la competitividad contra competencia es muy importante. Y mediante el uso de tecnologías, uno puede estar observando pues miles de números de parte de forma en tiempo real, para poder estar observando competencias contra una marca, contra un competidor, en un ecosistema o en otro ecosistema. Entonces, o estamos viendo temas importantes como es la compatibilidad, que un número de parte le puede quedar a otras marcas, un número de parte, un freno le puede quedar a una marca, pero también le puede quedar a otras marcas durante algún periodo y en otros periodos no. Entonces, ese dinamismo tan fuerte de compatibilidades lo que hace es que si las empresas no invierten ahí, están recortando su oferta de productos. Ya tienen el número de parte, pero no están anunciando que lo tienen también para tal cual marca en tal año. Entonces, pues es un esfuerzo importante tecnológico que hay que hacer ahí adentro, pues para tener esa compatibilidad completa, actualizada, vigente, que no nos permita negar mercancía que incluso podríamos tener en nuestros almacenes. Entonces, vamos en todos los perfiles, desde el gran fabricante hasta el retail, pasando por mayoristas y distribuidores, importadores, y trabajamos desde la información de datos hasta el comercio electrónico, proveyendo información muy particular dentro de todo de este asunto del comercio de autopartes en general. Excelente, Fernando. Qué importante precisamente dar este tipo de soluciones que cada vez son más buscadas, más demandadas y más necesarias para toda la industria, por todos los cambios que ya hemos platicado. Oye, pues quisiera agradecerte esta gran conversación que nos has dado. Sin duda nos dejas con muchísima información muy relevante, y también, pues bueno, agradecer a toda la gente que nos esté escuchando, todos nuestros amigos del ecosistema automotriz. Pues acérquense al equipo de Fernando, acérquense a PIFA Consulting. Ya escucharon muchísimo el valor agregado que tienen para aportar ahí en la industria en cuestiones tecnológicas y de soluciones. Fernando, oye, pues qué gusto haber platicado contigo. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio, y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.